Hay un mundo por descubrir. Empieza Una vida nuestro programa de literatura, de brazos del guión final. Un libro, tu mejor compañía. Siento al despertar que el sueño es la realidad. ¿Dónde has estado, cara? Iniciativas y proyectos. Oculta todo este tiempo. Nietas de la memoria. Porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. El colectivo Nietas de la Memoria lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil, represión, posguerra y posterior dictadura. Oculta todo este tiempo. ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? Por ello, si eres nieta de una de esas valientes mujeres, no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia. Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento. Puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico nietasdelamemoria@gmail.com. Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad en las redes sociales. En Twitter a través del perfil @nietasmemoria y en Facebook a través de su blog Nietas de la Memoria. Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo. Nietas de la Memoria. Iniciativas y proyectos apoyados por Radio Republicana. Ay, Carmela, ay, Carmela. Bienvenidos una quincena más a un libro, La mejor compañía. Hoy tenemos con nosotros a Sandra Rojas de la Torre. Es maestra de educación infantil y lengua extranjera en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la provincia de Cádiz. Desde que tiene 9 años, la escritura ha sido su pasión. Y aunque ha escrito algunos microrelatos, los cuales ha presentado a concursos, solo algunos de ellos han sido galardonados. Sin embargo, ahora viene a presentarnos su primera obra. Muy buenas, Sandra. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues antes de hablar de la obra, cuéntanos un poco más sobre ti, aparte de lo que yo ya he dicho. Pues bien, como tú has dicho, soy maestra de inglés. Yo hice las dos diplomaturas, pero opté por el inglés porque me gusta más. Y bueno, desde pequeñita sí me ha apasionado siempre la lectura y la escritura. Ya con 9 años pues empecé a escribir pequeños relatos, sobre todo para los concursos que organizaba mi colegio. Y ya pues poquito a poco se fue despertando en mí ese interés por escribir obras un poco más complejas y más desarrolladas.
Y además de leer y escribir, en mi tiempo libre me encanta hacer deporte. Soy una ciudad al gimnasio, no falto ningún día y si falto alguno ya estoy tirándome los pelos porque digo, hoy has faltado, digo, esto no puede ser, esto no puede ser. Y también de pequeña he practicado durante muchos años baloncesto, pero lo tuve que dejar pues, por los estudios. Y otra de mis aficiones también en mi tiempo libre es jugar a la videoconsola. Siempre que puedo, pues intento sacar, aunque sea un ratito todos los días, para jugar un rato, porque para mí es otra forma de desconectar un poco pues, de lo que es la rutina diaria y del día a día. Sí, porque además tu novela, aunque bueno, ahora veremos un poco, bueno, cuéntanos antes un poco su sinopsis para que los oyentes se puedan poner más o menos en situación y ya comenzamos a hablar de las influencias que has tenido para ella. Voy a intentar no hacer demasiado spoiler porque sí es verdad que cuando nos dan los escritores, sobre todo nos da por hablar, pues no paramos, nos dan cuerda y no paramos. Pero bueno, voy a intentar no destripar demasiadas cosas. Pues así a rasgos generales decir que la acción transcurre en el año 2000, un poquito en el año 2001 y sobre todo en el año 2003, pero hay que remontarse hasta el siglo XV para entender un poco la historia. Todo gira en torno a una secta religiosa que surgió en el siglo XV en Estados Unidos y esta secta religiosa pues tenía unas creencias bastante peculiares. Creían en el infierno, la magia negra, el vudú, el más allá. Y lo más curioso de todo es que durante el tiempo que estuvieron vivos, nadie, absolutamente nadie, conocía de su existencia, es decir, ni de lo que hacían. De hecho, en esa época la tasa de mortalidad creció considerablemente y bueno, las personas de la época y las autoridades de la época no entendían el porqué. Esta secta pues llevaba a cabo sus planes en una isla que también misteriosamente estaba en el anonimato hasta el año 2003, una isla llamada Dar Island y que tiene mucha importancia lo que es la historia. Y bueno, como he comentado, hasta el año 2003 realmente no se sabe nada de esta secta, cuando una joven antropóloga llamada Lucy Norton recibe una beca de investigación y decide emplearla en investigar sobre un hecho del que leyó en un periódico y del que no se sabía absolutamente nada. Entonces, pues participando en excavaciones, participando en conferencias y demás, llega a la conclusión de que esa secta, pues, tal vez era la que estaba detrás de todo. Y un día, pues, llega a su oído de que en la isla tal vez aún queden cosas de que realmente la secta, pues, estuvo allí viviendo. Y no duda ni un instante en ir a la isla. Pero no va a ir sola, porque la va a acompañar un detective privado llamado Jack Taylor, que casualmente la agencia para la que trabaja también estaba investigando algo relacionado con la aparición de cosas relacionadas con la secta en dicha isla. Y su principal motivación es que ha descubierto que su jefe, y que además pues su mejor amigo, ha aparecido muerto en esa isla. Entonces, pues cuando los dos llegan allí descubren que todo no parece estar tan deshabitado como se imaginaba en un principio. Bueno, pues una sinopsis bastante completa para los oyentes. Bueno, y la investigación, o sea, ¿la secta en la que te has basado, o sea, tiene algo de realidad o es totalmente ficción, invención tuya? Es una buena pregunta. Lo cierto es que yo cuando empecé a crear la historia, lo primero que tuve claro es que yo quería que hubiera una secta religiosa por medio, porque cuando mi historia decidí también ambientarla en Estados Unidos, intenté buscar algún gancho que fuera significativo del país. Y mi sorpresa fue que cuando empecé a investigar, descubrí, bueno, allá por el año 2004, que fue cuando escribí esta obra, que había más de 2000 sectas religiosas en Estados Unidos y que la mayoría se concentraba en el estado de Maine. Entonces, pues claro, esos datos para mí fueron muy significativos y dije, pues mira, ya que parece que el tema de las sectas religiosas es bastante recurrente, digo, pues vamos a tirar de él. Y lo cierto es que sí es verdad que tuve que investigar bastante el tema, es decir, de rituales, comportamientos, formas de
de vivir, porque sí es verdad que, bueno, en la historia también quise introducir a alguien que estudiara a lo que es la persona en todas sus dimensiones, que en este caso una antropóloga. Y lo cierto es que tuve que investigar un poquito para conocer cómo se mueven las sectas, pero es completamente ficticia. Todo es ficticio. Aunque sí es verdad que quizá algunos rasgos que comparte la secta se puede atribuir tal vez a alguna secta que exista en la actualidad. Ajá, o sea, sí, digamos que tú has hecho un pequeño batiburrillo, ¿no? De lo que has ido viendo, más ciertas características que tú has querido darle de forma personal, Exacto. ¿vale? Y bueno, y en la obra va dando un giros continuos en la narrativa. De hecho, digamos que es una obra que te va sorprendiendo constantemente. ¿En qué te has inspirado para este tipo de línea argumental? La verdad que tengo muchísimas inspiraciones. Voy a dejar la parte literaria para un poco más adelante porque, bueno, me imagino que también se hablará de ella. Pero en este momento, pues la verdad que me gustaría centrarme sobre todo en dos focos que para mí han sido muy importantes. Uno de ellos es el tema del cine y otro es el tema de los videojuegos. El cine, pues la verdad que desde muy pequeña a mí me han encantado las películas y yo cuando escribía, al principio no me daba cuenta, pero ya conforme fui creciendo y fui madurando, me fui dando cuenta de que cuando yo escribía algo, siempre lo reproducía en mi cabeza como si estuviera realmente ocurriendo en una película. Entonces, claro, a mí eso me daba muchas facilidades y mucha agilidad a la hora de escribir, porque yo me imaginaba la situación y tal y como me la imaginaba en mi cabeza, la plasmaba en el papel. Y yo creo que eso ayuda bastante, sobre todo al lector, a situarse en lo que es la historia y sobre todo a imaginársela, porque el dar tantos detalles, el describir situaciones de forma pormenorizada y con mucha pulcritud, yo creo que esto es un acierto y sobre todo también el mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos muy visual, muy cinematográfico también. Ujú. Y quieras que no, a mí me ha abierto muchas puertas, sobre todo eso, a la hora de hacer descripciones e imaginarme en mi cabeza cómo van a suceder las situaciones del libro, las conversaciones y sobre todo también la descripción de los personajes. ¿Y qué videojuegos te han influenciado sobre todo o para la novela o para tu tipo de narrativa? Yo soy una fan aférrima de los grandes clásicos del terror de los años 90. Para mí este libro, sinceramente, tengo que destacar Alone in the Dark, que Ajá. casualmente está muy inspirado y muy ligado al mundo de Lovecraft, que para mí pues, también ha sido un gran referente para Sí. escribir mi novela. Y con este libro también para mí es una especie de homenaje a esos juegos de terror de los años 90 que yo creo que fueron una auténtica revolución, porque sí es verdad que aunque en los años 80 el género del terror estaba empezando a abrirse camino, no fue hasta los años 90 cuando realmente ya tuvo su hueco. Alone in the Dark fue, por ejemplo, el primero que lo inició, luego también tenemos Resident Evil, que para Ujú. mí es una saga que me ha marcado muchísimo y me sigue marcando, de hecho es mi saga favorita, y por supuesto también Silent Hill. Hoy, por supuesto. Y, Es y que ya digo lo he que jugado todo, ¿sabes? sí, y ya digo, los que leáis esta toda anticolada, vais a notar muchísimas referencias a esos videojuegos porque para mí, ya digo, yo que soy nacida en los 90, quería hacer como una especie de homenaje a esos juegos que marcaron esa época y yo creo que pensamos en videojuegos de terror y yo creo que esas tres sagas nos vienen a la cabeza, pero De seguro, vaya. forma automática, sí, porque además incluso, aunque hayan pasado los años, ¿no? Y como tú digas, sean sagas de los 90, actualmente siguen estando igual de vigentes y siguen la gente jugando y enganchando la saga igual, vamos. Exacto. Bueno, y después vamos entonces a la influencia literaria, aunque ya has dicho un poco alguna, que es, por ejemplo, los K, supongo. ¿Cuál más? Yo desde muy pequeña, yo siempre me recuerdo con algún libro en la mano y sobre todo con libros de terror. A mí el que me introdujo en este género fue R.L. Stein y su saga Pesadilla, que son cuentos de terror para niños. Y yo la verdad que
iba a cualquier feria del libro o iba a cualquier librería y yo es que me iba automáticamente para sus libros. Yo veía que estaba un libro de pesadillas y lo cogía. Es que no lo dudaba ni un segundo. Y leyéndolo, pues yo me di cuenta que el género del terror me apasionaba. Luego ya de adolescente, pues sí es verdad que busqué una literatura un poquito más compleja y la verdad que sinceramente creo que empecé por algo bastante gordo, como es las obras de Lovecraft. Lovecraft es un escritor que tiene una prosa bastante enrevesada, bastante compleja, unas ideas que a mí desde primera hora me cautivaron, pero que son un tanto difíciles de entender. Densas, ¿no? Se suele decir que es uno de esos escritores densos, ¿no? Efectivamente, yo cuando empecé a leer lo que tenía, si no recuerdo mal, creo que era 12 o 13 años, a mí me costaba un mundo coger sus ideas. Pero ya digo, esa idea que tenía ahí de las dos dimensiones, de la magia negra, de entes paranormales, a mí eso me cautivó y a mí me abrió la puerta completamente a decir, tengo que crear algo con sus ideas, es decir, basándome en alguna de sus ideas, tengo que crear algo porque sinceramente a mí me ha abierto el camino que yo necesitaba para animarme a decir, venga, saca esto adelante. Y luego, pues, por supuesto, también el grande de los grandes del género del terror, Stephen King, que lo empecé también a leer un poco más tarde que Lovecraft y sinceramente a mí me ayudó muchísimo a lo que era describir escenas de terror, escenas donde hubiera un poquito más de tensión. Ya digo, para mí Lovecraft y Stephen King sobre todo han sido los más referentes, pero no quiero olvidarme tampoco de R.L. Stine, que sin él pues nunca me hubiera introducido en el género del terror. ¿Y qué obras de ellos? O sea, si tuvieras que decidir, ¿no? Porque Lovecraft es más o menos más lineal, me refiero a sus argumentos, pero Stephen King sí es verdad que es un autor bastante variado. O sea, digamos que ¿qué faceta de Stephen King es con la que más te quedas? Como tú has comentado muy bien, Lovecraft siempre sigue la misma línea. De hecho, él todo lo que tiene publicado son pequeños relatos. Precisamente la semana pasada compré su obra completa porque me faltaban algunos relatos suyos por leer y vi una oferta de toda su obra a un precio muy asequible y no dudé en ningún momento en pillármela. Y de Lovecraft, la verdad que a mí me encanta sobre todo Herbert West, Reanimador, es un relato que me encanta. También me apasiona muchísimo El color del espacio exterior, parece un relato muy bueno. El caso de Charles Dexter también es increíble. Y por supuesto, los mitos de Cthulhu. Hablar de Lovecraft y no hablar de su mito es pecado, es pecado. Pues sí. Para mí de Lovecraft, yo esas 4 obras, bueno, esos 4 relatos son por los que más he disfrutado. Y luego, pues Stephen King, como tú has mencionado antes, ¿verdad? Que le da más vueltas a sus ideas. Y lo que más me gusta de él es la forma que tiene de enrevesarla, de los giros tan dramáticos y tan inesperados que tiene, que es que tú realmente no los ves venir. A mí de él, sobre todo, me marcó la obra de It. Me parece dentro del género del terror una obra que todos los que les gusta este género deben leer sí o sí. Y por supuesto El Resplandor. El Resplandor la cogí más tarde, la cogí ya más de adulta, pero me parece una obra magnífica. El cómo juega con los miedos, cómo juega con el terror psicológico, me parece 2 obras de Stephen King sublimes. Bueno, entonces una influencia bastante completa y supongo que entonces los giros argumentales ya sabemos de dónde vienen también. Y bueno, pues cuéntanos ahora, volviendo un poco a la novela, cuéntanos un poco sobre la personalidad que tiene Jack Taylor y Lucy Norton, o sea, esa antropóloga y... La verdad que los dos personajes tienen más rasgos míos de cuando yo tenía 15 años, sobre todo Jack. A Lucy sí es verdad que la he ido moldeando con el paso del tiempo, porque bueno, esta obra yo la escribí cuando tenía 15 años y la he publicado ahora 15 años después. Y sí es verdad que yo ahora que ya la tengo publicada además, yo me di cuenta que Jack es un claro reflejo a mí yo de 15 años y Lucy pues realmente es una mezcla entre una parte de lo que soy ahora y otra parte que evidentemente no tiene nada que ver de mí. Para que os hagáis una idea, pues Jack, por ejemplo, es un personaje que es más reservado,
más tímido, le cuesta más de expresar lo que siente. A mí me pasaba con 15 años, que yo era una persona muy, muy reservada. También le cuesta bastante confiar en las personas, tiene un círculo de amigos bastante limitado, por eso mismo, porque le cuesta de confiar en las personas. Y ya digo, yo lo veo ahora y sí es verdad que me recuerda a mí yo de cuando tenía 15 años. No obstante, sí es verdad que tiene unos rasgos que se parecen a mí ahora, como por ejemplo esa capacidad de liderazgo, porque bueno, yo como maestra, pues cuando estoy en una clase yo soy la líder, yo soy la que tiene que dirigir, entonces pues sí es verdad que ahí se parece bastante a mí. El hecho de no rendirse también ante las adversidades, porque él a lo largo de la historia no va a descansar hasta descubrir qué ha sido lo que ocurrió exactamente con su jefe y va a hacer lo imposible por averiguarlo. Así que ya digo, este personaje tiene sobre todo características mías de cuando yo tenía 15 años y algunas ahora mías. Y en cuanto a Lucy Norton, bueno, pues la verdad que con ella ahora mismo, la verdad que comparto prácticamente la profesión, porque las dos, pues ella es profesora, yo soy maestra, y la verdad que quién me iba a decir a mí que cuando yo diseñé su personaje, yo iba a acabar siendo maestra, porque cuando yo escribí la obra, no tenía pensamiento de ser maestra, y casualidades de la vida lo soy ahora. Y la verdad es que me ha ayudado bastante al describir las escenas que suceden en su universidad, el hecho, por ejemplo, de su forma de dar clase, que a mí el hecho de ser maestra me ayuda bastante a modificar esas escenas y a hacerlas como yo quería. Esta chica, pues la verdad que tiene una personalidad bastante arrolladora, pues porque es una persona que es muy perspicaz, es muy inteligente. Vamos, de hecho, con 24 años ya tenía dos carreras, tenía máster y doctorado. Ya digo, fue un nuevo más en su universidad. Luego también es una persona que, al igual que ella, no descansa hasta llegar al final de lo que tiene entre manos, ya sea una investigación, sea lo que sea. En eso, pues la verdad que se parece un poco, ¿no? Pero luego sí es verdad que tiene otras características pues que no se parecen nada a mí y que decidí incluirla pues para evidentemente que no se pareciera tanto. Por ejemplo, el hecho de que ella es una persona que no le gusta el compromiso, ella pues es muy dicharachera, le gusta muchísimo la fiesta, algo que a mí por ejemplo no me gusta. Es muy común que en las fiestas pues liguen todas y esté con un hombre y con otro, entonces pues ya digo, en eso por ejemplo no se parecen nada, nada, nada a mí. Pero bueno, los dos personajes tienen bastante de ti, uno a tus 15 años y otro en la actualidad, digamos que han evolucionado contigo, ambos. Sí, ya digo, como esta obra la escribí con 15 años, yo luego la verdad que le he ido cambiando algunos rasgos de la personalidad, ya digo, para reflejarlo un poquito a lo que es mi yo de ahora, pero también dejar algo de mi yo de cuando tenía 15 años. Y bueno, además, a quien le guste el libro tiene la suerte de que la novela actual no es el final de la historia, porque me parece que estás trabajando en la segunda parte, ¿no? Cuando yo empecé a escribir este Toda Nicolás, yo tenía muy claro que tenía que ser una trilogía, clarísimo desde primera hora. Y bueno, la segunda parte lleva escrita hace ya muchísimos años. Lo que me queda es darle un último retoque porque me gustaría sacarla este año. Y la tercera parte también está escrita desde hace ya un tiempo. Pero en la tercera parte tengo que leer bien los últimos capítulos, que son los que me quedan por revisar, porque ya digo, tal y como terminé de escribirlo, no volví a revisarlo y me quedan los últimos capítulos por mirarlos, que ya digo, hay que ponerse porque es un trabajo bastante laborioso, una vez que ya lo termina, el ponerte a corregirlo. Pero sí, este año pues la verdad que me gustaría de sacar la segunda parte, que sí es verdad que es muy diferente al primer libro, no tiene nada que ver. Ahí me alejo un poco de lo que es el terror y me centro un poco más en la acción. Y porque sí es verdad que con con la segunda parte he buscado salir un poco de mi zona de confort y por otra parte, pues también intentar llegar a un público más numeroso, porque sí es verdad que el género del terror no está hecho para todo el mundo, a todo el mundo no le gusta el terror. Entonces, con la segunda parte, pues
no lo considero como un experimento, pero quizás es como una prueba de a ver hasta dónde soy capaz de llegar saliendo un poco de esa zona de confort que para mí pues son los relatos de misterio y terror. Pues entonces te falta, supongo, después la tercera parte, porque si tienes ya claro que es una trilogía, la segunda revisarla y la tercera supongo que es desde el principio. No, la tercera solo me faltan los últimos capítulos. Los primeros están Ah, totalmente bien. revisados. Me faltan los últimos, no sé si son los 10 últimos, algo así, porque hace tiempo ya que no lo miro, pero creo que era eso, eran los 10 últimos, me quedaban nada más por revisarlo. Y luego pues darle una última revisión para comprobar pues que no haya faltado ortografía, que no me haya saltado, no me haya comido ninguna palabra, ni nada de eso. Bueno, espero que no hagas esperar muchos a los lectores, que ya sabes que eso pasa como en los videojuegos, cuando te quedas con el final abierto da mucho coraje. Y sí, mi intención es sacarlo para septiembre, octubre de este año, Ujú. porque si no lo hago en esa fecha, ya tendríamos que irnos hasta agosto del año que viene. Porque ahora en septiembre pues empiezo con las oposiciones y desde Ujú. septiembre hasta julio pues me Ya. quiero dedicar única y exclusivamente a ellas. Entonces, si lo saco, decir que mi intención es esa, tiene que ser en septiembre, octubre de este año, sino ya pues irme a agosto de 2022, que ya me parecería una fecha bastante amplia en el tiempo, porque Ujú. entre el primero y el segundo pues habría casi 2 años de diferencia, que me parece bastante. Y bueno, ¿qué se pueden encontrar el lector que se acerca a tu novela que la diferencia de otras novelas de terror o que tú digas, pues mira, esto les va a sorprender? Todos los que ya han leído la obra coinciden en que el prólogo es sencillamente genial, que el prólogo desde el minuto uno te engancha, que el prólogo te deja con ganas de devorarte el libro en cuestión de horas. Y además de eso, yo creo que a mí me gusta utilizar un estilo muy sencillo y personal, porque a mí me gusta cuando cojo un libro o un relato, a mí me gusta leerlo y sentirme cómoda, es decir, que no me encuentre palabras enreversadas ni una prosa muy densa, porque a mí lo que me gusta es lo sencillo y lo directo. Entonces, el que lea Tratado de Anticolás se va a Ujú. encontrar con un estilo muy directo y muy sencillo que va a enganchar desde primera hora al lector, ya no solo por la historia, sino por el desarrollo de los personajes, en especial el de Lucy, que para mí, tiene una evolución muy constante y muy positiva a lo largo de la historia, porque yo creo que la mayoría se va a pensar que, sobre todo cuando está en la isla, va a ser la típica dama en apuro, pero los lectores ya digo que se van a equivocar porque ella, sin pensarlo, va a sacar las fuerzas donde no las tiene, va a hacer cosas que ella ni se imaginaba que le iba a hacer, y más de una ocasión va a ser ella la que le va a salvar el culo a Jack. Así que ya digo, que los que se esperen que sea la típica dama en apuro, que se olviden porque ella va a dar muchísimo juego en la historia. Y por supuesto también, es decir, no es la típica historia de terror, porque si es verdad que un libro está marcado dentro de un determinado género, luego están los subgéneros. Entonces, aunque es sobre todo una historia de misterio y terror, también tiene algunos toques de acción y un género que he incluido en última hora porque decidí probar a ver qué tal le sentaba la obra y me gustó, que es la erótica. Entonces, pues ya digo, tiene una combinación que yo creo que para el lector puede resultar muy, muy interesante. Y bueno, para ir terminando, siempre hacemos una pregunta, ¿no? Porque como soléis ser escritores con vuestra primera novela o que están intentando publicar, ¿cómo ha sido publicarla? ¿Te ha costado que te den tu primera oportunidad o ha sido sencillo? Yo aún a día de hoy, que hace ya algo de más de 4 meses que salió publicado mi libro, yo Ujú. sigo viviendo en un sueño. Yo la verdad que sigo viendo por ahí mi libro impreso y yo sigo sin creérmelo, la verdad, porque este es un proyecto que lo escribí simplemente para divertirme. Yo en ningún momento tenía intención de publicarlo, yo lo hice simplemente para dejar que mi imaginación volara y divertirme. Pero la verdad que yo veía ahí ese documento y me daba pena de no intentar darle una oportunidad y decir, bueno, a ver hasta dónde puede llegar esto. Y cuando el año pasado pues pasó todo esto del COVID, Ujú. y claro, lo cerraron todo, pues yo tuve más tiempo libre. Entonces ese tiempo libre que tenía de más,
me dediqué a mirar la primera obra. Ya os podéis imaginar. Revisé todo de arriba abajo, incluí capítulos nuevos, modifiqué capítulos enteros, añadí conversaciones nuevas, diálogos nuevos, escenarios nuevos, en fin, le di un lavado de cara completo. Y todo eso pues fue desde marzo, que fue cuando empezó todo esto, hasta septiembre del año pasado. Estuve todos esos meses dedicándome única y exclusivamente a dejar el libro perfecto. Y cuando terminé de retocarlo, digo, vamos a probar a ver si hay suerte. Lo mandé, si no creo recordar mal, a 15 editoriales. Yo sinceramente creía que ninguna me iba a contestar, o si me iban a contestar me iban a dar una negativa o me contestarían al año o más. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a los 4 días, es decir, yo envié el manuscrito y a los 4 días Edición Atlantis se puso en contacto conmigo a través de una llamada telefónica para decirme que me lo querían publicar, que les había encantado y que ellos querían publicármelo sí o sí. Y yo la verdad que no me lo creía porque decía, digo, es que han pasado 4 días. Digo, es que una de dos, o les ha tenido que gustar mucho el libro o es que realmente han visto algo que tiene muchas posibilidades de salir adelante y de triunfar. Entonces, para mí, para mí el proceso fue muy rápido porque es que, es que no pasaron ni 4 días cuando yo ya tenía el contrato en mis manos para firmarlo. Y yo creo que no le ha pasado casi nadie, vaya. Yo creo que a cualquier escritor con el que hablé va a decir, pues yo he tardado 6 meses, yo he tardado 1 año, yo he tardado 2 años, y yo fueron 4 días. Es que yo lo pienso ahora mismo y es que sigo sin creérmelo, vamos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la entrevista. Si quieres mandar algún saludo a los oyentes. Sí, claro, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar de mi obra. La verdad que me parece que el programa que hacéis es magnífico porque dais la oportunidad a que el escritor no solo presente su obra, sino que los lectores y los oyentes pues, puedan conocerlo también como persona, porque bueno, además de como escritores, pues también son personas. Y dar las gracias pues, a todas las personas que van a escuchar esta entrevista. Solo espero que os guste, que lo que escuchéis pues, os resulte fascinante y tengáis el gusanillo de leer mi obra. Ya digo, de momento las impresiones que estoy recibiendo no pueden ser mejores. Si queréis encontrar la obra, pues la podéis encontrar en la página web de Edición Atlantis. La tenéis también en Amazon en versión física y digital. Comentar que en Amazon mi versión digital lleva varios días entre los 100 primeros del género de terror, que yo la verdad que estoy alucinando. También la podéis encontrar en la Casa del Libro, la podéis encontrar en el Corte Inglés, en cualquier librería bajo demanda, que ya digo, vaya a cualquier librería, lo pedís y os lo traen. Y por supuesto, a través de mis redes sociales me podéis contactar, que yo tengo ejemplares también en casa por si lo queréis firmado. Ya digo, las posibilidades son muchas. Y animar sobre todo a los lectores a que lean y mucho, porque la cultura es uno de los focos que más ha sufrido con todo esto del COVID y la verdad que entre todos pues tenemos que intentar poner nuestro granito de arena para que la cultura, ya sea sobre todo libro y cine y música, logren salir adelante. Y que la literatura es algo tan maravilloso porque abarca tantos géneros que yo creo que si alguien no lee es porque no ha encontrado el género adecuado para él, porque tenemos fantasía, tenemos terror, tenemos erótica, romántica, ficción, ciencia ficción. Es que hay muchísimo. Es que si no has encontrado el libro yo creo que es porque no has indagado bien. Y si no lees, ya digo, es que no lo has encontrado, no has encontrado ahí tu punto. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y a los oyentes también darle las gracias por dedicar un huequecito a escuchar el programa. Y nada, y si os animáis a leer la obra, pues ya sabéis dónde podéis encontrarla. Pues muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí una quincena más, un libro, Tu mejor compañía. Hasta aquí la entrevista con Sandra. Pero como siempre, antes de marcharnos y despedirnos, os dejo con la lectura de un pequeño fragmento de la obra de Sandra. Bueno, pues he elegido el capítulo 23,
que es uno de mis favoritos. Y creo que es el principal detonante de todo lo que es la historia. Así que nada, vamos allá. ...30 de octubre, 21:37 horas... Comisaría de Filadelfia. Después de esperar un angustioso día... el helicóptero estaba listo para partir hacia aquella tenebrosa isla. No tenían ni idea de qué encontrarían allí, pero no tenía pinta de ser algo bueno. El piloto puso los motores en marcha y ascendieron hasta situarse a una altura considerable. Jack y su compañera estaban sentados en distintos bancos, uno enfrente del otro. Les esperaba un par de horas de vuelo, y con el ronroneo de los motores constantemente metido en sus cabezas, la idea de echarse una cabezada era bastante apetecible. Apenas habían podido dormir más de unas horas. Los nervios habían hecho que Jack se hubiera despertado cada 2 por 3 para ir al servicio, y Lucy se había pasado horas dando vueltas en la cama. Estuvieron casi la mitad del vuelo en silencio, sin apenas dirigirse la mirada. Lucy se sentía algo incómoda, y no sabía muy bien si era porque estaba cada vez más nerviosa o porque le apetecía ponerse a charlar sobre cualquier cosa para no pensar en lo que tenía por delante. Señor Taylor, lo llamó Lucy sacándolo de su estado de concentración. Se llevó un dedo a los labios, como si le indicara que guardase silencio, aunque sonreía con algo de timidez. Había estado reflexionando mucho durante la noche, concentrándose especialmente en la misión y haciendo su rutina diaria. Siempre que se embarcaba en algo peligroso, hacía 100 abdominales tumbado en la cama mientras repasaba mentalmente todos los datos de lo que disponía. También había estado dándole vueltas a la forma en la que debía tratar a Lucy, aunque no lo tenía muy claro. No estaba acostumbrado a tratar con mujeres, pero lo único que había sacado como conclusión era que siendo amable iba a ganarse pronto su confianza y su aceptación.